Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Leamos en el nombre de Jesús el Señor. Aquel día se leyó ante el pueblo el libro de Moisés, y allí se encontró escrito que los amonitas y moabitas no debían jamás formar parte del pueblo de Dios, porque no solo les habían dado de comer ni de beber a los israelitas, sino que habían contratado a Balaam para que los maldijera, aunque en realidad nuestro Dios cambió la maldición por bendición. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Versículo 3. Al escuchar lo que la ley decía, apartaron de Israel a todos los que se habían mezclado con extranjeros. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había acondicionado una habitación grande. No pare de leer, vamos. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceites, correspondiente a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, esta mañana te damos muchas gracias por el privilegio de poder venir a tu casa, Señor, poder saber que vamos a salir alimentados con tu palabra, Señor. Esta mañana te pedimos, Señor, que el pastor pueda predicar con tranquilidad, Señor, y que se haga entender fácilmente, Señor, para que todos podamos irnos bien alimentados y que podamos tener una semana llena de tu presencia y que podamos guardar esta prédica en nuestro corazón. Hemos orado en tu nombre, Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Siéntense, queridos hermanos. Oración y acción. La obra está en peligro. Sin duda alguna, no es indiferente para nosotros los cambios que el mundo está dando. Hoy particularmente habrá un cambio de gobierno en nuestro país. Y aunque he sido respetuoso de los que han votado a favor y en contra de quien se posesionará hoy como presidente, cada uno tiene derecho a elegir libremente. Sí debo decirles con toda sinceridad que a partir de hoy en Colombia empieza un tiempo de mucha dificultad y de absoluta oscuridad espiritual. Lastimosamente muchos cristianos han dado su voto porque están pensando en los cambios económicos y en los cambios sociales. De ninguna manera eso es malo. Los cambios económicos y sociales son necesarios. Ustedes observan que el Señor Jesucristo, como Dios y Salvador, siempre ha propendido por la justicia. La Biblia dice que la justicia procede del cielo. Sin embargo, tengo que decirles con mucho respeto, el tiempo que Colombia empieza a vivir a partir de hoy, gracias pastora, es el tiempo en el que el profeta Isaías anunció: miren, las tinieblas cubren la tierra. Usted se dará cuenta que a partir de hoy y durante muchos años vendrá un tiempo de gran oscuridad, al punto
que muchos cristianos se desviarán de la fe, muchos, porque es necesario que se cumpla lo que la Biblia dice. Algunos dicen, pero Dios, ¿por qué permitió que este gobierno fuera elegido? Hermanos, Dios lo permitió porque esa es la profecía que Dios ha dado. A Dios jamás lo ha cogido nada desprevenido. Sin embargo, durante el último año, Dios trajo como una orden a mi vida que compartiera con ustedes todo el libro de Nehemías. Y hoy precisamente, si es la voluntad de Dios, vamos a terminar este libro en el capítulo 13. Al llegar a este punto, tengo que decirles que nuestro esfuerzo por orar más y por actuar más tiene que hacerse más notorio cada día, por una razón: la obra de Dios está en peligro. Pero también tengo que decirles, aunque la obra de Dios esté en peligro, la iglesia del Señor Jesucristo jamás será destruida, jamás. Dios ha guardado y preservado a su iglesia durante siglos y ningún gobierno humano, por torpe y terco que sea, podrá jamás destruir a la iglesia del Señor, jamás la destruirá. Tengo que confesarles incluso que la elección del nuevo presidente de Colombia la he recibido con mucha alegría, por dos razones. La primera, porque hace 4 años, mientras estábamos en un discipulado en la iglesia, Dios me puso a profetizar ese día y les anuncié cómo sería el nuevo gobierno de este país. Y lo segundo, por lo que estoy muy feliz, es porque cada vez que se aproxima la persecución a la iglesia, entonces viene un gran avivamiento y nosotros lo estamos esperando con rectitud de corazón. ¿Cuánto lo esperan ustedes con rectitud de corazón? Gloria a Dios. Ahora bien, deseo que a partir de este capítulo que vamos a leer, hoy usted y yo nos vamos con profunda convicción de lo que Dios está haciendo, sin temor, sin miedo. Por el contrario, con un avivamiento que empiece a fluir desde usted, porque como ya le he dicho, Dios siempre guarda a su pueblo. Les dije entonces que hemos llegado al capítulo 13 de Nehemías y aunque nosotros nos hemos tardado 1 año estudiando este libro, resulta que el libro nos está narrando que entre el capítulo 1 y el capítulo 13 han pasado un poco más de 12 años en los que Nehemías ha trabajado arduamente por la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, y también por la transformación espiritual de la nación. En estos 13 capítulos de estudio pasan más de 12 años. Quisiera que recordáramos que este texto nos da una fecha inicial. Si vamos al capítulo 1, versículo 1 de este libro, usted recordará que la Biblia dice: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, mire esto, año 20, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Pero cuando él se refiere a ese año 20, nos va a especificar año 20 de qué. No es año 20 de la historia, sino año 20 de un periodo específico. En el capítulo 2, versículos 1 y 2, él ahora va a ser mucho más claro y Nehemías dice: un día en el mes de Nisán del año 20, miren, del reinado de Artajerjes. ¿Quién era Artajerjes? Era el rey de Media y de Persia.
Era el rey que había proseguido después que Nabucodonosor había reinado como imperio babilónico. Ustedes recuerdan que después de Nabucodonosor, allá en el libro de Daniel, entonces se subió al trono un hijo suyo llamado Belsasar. Luego vino un rey de Media y de Persia llamado Darío. Tiempo después parece ser que hay un rey que se llama Ciro. Algunos piensan que es el mismo Darío, pero la Biblia nos sigue diciendo que después de esos reyes vino el reinado de los Artajerjes o Jerjes. Aquí está gobernando Artajerjes y Nehemías va a partir del año 20 en el que ese rey está gobernando. Entonces dice la Biblia, un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe haber algo que te esté causando dolor. Y Nehemías dice: yo sentí mucho miedo. Ahora bien, si nos vamos al capítulo 13, el capítulo 13 ya no está ubicado en el año 20. Miren lo que dice el versículo 6 en su primera parte. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Así que el capítulo 13 va a terminar 12 años aproximadamente después, puede ser que un poco más. La Biblia nos dice que cuando Nehemías se presentó ante el rey Artajerjes en el año 20 de su reinado, este rey persa le ha concedido a Nehemías un espacio de tiempo para que abandone sus funciones como su propio copero y le permite viajar a Jerusalén para que haga reformas que allí se necesitan. Todo parece indicar que el permiso del rey fue por 12 años y no sabemos con exactitud si inicialmente fue un periodo y luego se fue extendiendo con el tiempo. Sin embargo, quiero resaltar que al llegar al capítulo 13 de Nehemías, puedo entender que Nehemías ha invertido 12 años de su vida para restablecer, reconstruir, restaurar y acondicionar la estructura física del país. Pero no solo eso, también la Biblia nos narró en todo el libro todo lo que Nehemías ha hecho. Piensen un momento en su vida. ¿Qué ha sido de su vida en los últimos 12 años de su vida? ¿Qué ha conseguido usted en los 12 últimos años de su vida? Si de usted se llevara un registro, ¿cómo ha aportado usted a la reconstrucción de este reino que es el reino de Dios, pero además a la evangelización? ¿Cuántas personas ha ganado usted para el Señor en los últimos 12 años? ¿Cuántas oraciones ha hecho? ¿Cuántos cánticos de alabanza? ¿Cuántas ofrendas ha donado? Piense por un momento, 12 años de su vida invertidos en algo. Tan solo llevo 5 meses y un poco más educando a Victoria, y uno empieza a darse cuenta cómo todos los días se empieza a notar lo que uno invierte en ella: tiempo, recursos, afecto, cariño, y ahora empieza uno a sentir afinidad. Por ejemplo, ayer sacó a la mamá de la cama, me cogió la manito y empezó a decirme que le hiciera caricias a ella. Pero, ¿se puede imaginar usted mi vida en los próximos 12 años? ¿Qué será de ella en los próximos 12 años? La Biblia nos está diciendo que hay un hombre que ha invertido todo su tiempo en los últimos 12 años por la obra de Dios. Y si pudiéramos hacer una lista, esta se quedaría corta, pero a manera de recordación, ¿saben qué hizo Nehemías en estos últimos 12 años? Miren, se humilló ante Dios. Capítulo 1. Hizo planes para ir a Jerusalén, capítulo 1. Recibió dirección de Dios para hablar con el rey, capítulo 2. Viajó durante varios meses, puede ser que entre 3 y 6 meses, para ir de la ciudadela de Susa, que era donde estaba la capital del imperio, hasta Jerusalén, capítulo 2. Se instaló en Jerusalén. Y recuerde que para ese momento Jerusalén era una ciudad que parecía más las ruinas de un país después de un bombardeo. Capítulo 2 también, inspiró a la gente para reconstruir el país.
Capítulo 3, trabajó y supervisó la obra de reconstrucción de la muralla y la restauración de las puertas. Y usted recuerda que nos demoramos muchos meses estudiando estas 10 puertas: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta antigua Gesaná, que es la misma, la puerta del basurero, la puerta del valle, todas ellas. También la Biblia nos dice que en el capítulo 3, 4 y 5 enfrentó a los enemigos de los judíos. ¿Y saben algo? Había enemigos judíos y extranjeros. También dice la Biblia que implementó un plan de solidaridad con el fin de encontrar la justicia social. Capítulo 5. La gente se queja y dice: los impuestos son muy altos, tenemos muchas deudas y no tenemos ni siquiera cómo sembrar y cultivar. La Biblia dice que además guardó su reputación y se mantuvo fiel en su testimonio. ¿Se acuerda que en el capítulo 6 le habían puesto trampas y le decían: reunámonos en tal parte? Y dice la Biblia que le querían hacer daño, pero además le dijeron: huye. Y él dijo: no, yo voy a guardar mi reputación, los hombres como yo no huimos. También la Biblia dice que desarrolló un modelo de defensa para el país. Así que nombró porteros, levitas, y les puso a ellos la tarea de cuidar las puertas. Las puertas no podían quedarse abiertas todo el día. También dice la Biblia que nombró un alcalde para Jerusalén y un comandante de policía. Capítulo 7. Censó al país y se dio cuenta que habían cerca de 50,000 habitantes, y él dice: somos poquitos, tenemos que repoblar el país. Les entregó territorios aledaños a los servidores de Dios. Convocó a la nación para que se volvieran a Dios. Leyó la palabra de Dios junto con el pueblo. Capítulo 8. Participó activamente en el ayuno nacional de arrepentimiento. Capítulo 9. Lideró la renovación del pacto de fidelidad ante Dios. Dice que todos firmaron. ¿Y sabe quién fue el primero que firmó? Él, diciéndole a Dios: nos comprometemos a no volver a pecar contra ti. Luego dice la Biblia que motivó a los ciudadanos para que voluntariamente se quedaran en la ciudadela de Jerusalén. Él hubiera podido decir: usted y usted y usted se queda. No, dejaron a los líderes, hicieron una rifa o un sorteo donde dejaban al 10% de la población, pero también motivó a la gente y les dijo: quédense. Y usted recuerda que los que se quedaron recibieron una bendición especial. Después la Biblia dice que reorganizó el culto a Dios. Es decir, alabanza y adoración, enseñanza de la palabra de Dios, diezmos y ofrendas en amor y con sabiduría. Luego dice que dedicó la muralla a Dios. Capítulo 12. Estableció los principios para la dedicación exclusiva del día de culto a Dios. Dijo: el día sábado, que es el día de culto a Dios, no vamos a comercializar nada más y no vamos a trabajar más, porque por causa de nuestra no rendición de culto a Dios el día que Él eligió, entonces nos ha ido muy mal. Pero además la Biblia dice que entregó recursos económicos para los siervos de Dios. ¿Se acuerda que Él dijo: traigan los diezmos? Y esos diezmos empezó a repartirlos entre los servidores del templo. 12 años haciendo toda esta obra. 12 años. Algunas veces cuando uno lee de corrido el libro de Nehemías, se puede tardar entre 17 y 27 minutos leyéndolo todo, a buen ritmo. Pero en esos 13 capítulos hay 12 años de servicio. Todo esto que acabo de decir y más hizo Nehemías. Sin embargo, un día se le acabó el tiempo y tuvo que regresar a donde estaba el rey Artajerjes, posiblemente a la ciudadela de Susa, lo que significaba por lo menos otros 3 a 6 meses viajando, porque allí el rey Artajerjes posiblemente mantenía la capital de su imperio. La Biblia nos dice que Nehemías se queda un tiempo con el rey. Él regresa a la ciudadela de Susa, pero luego, de una manera que no sabemos con exactitud cómo fue, Nehemías logra obtener otro permiso para ir a Jerusalén. No sabemos si tuvo una conversación de mayor confianza con el rey, porque acuérdese que el rey lo había nombrado de gobernador, así que ya la conversación no era de copero a rey, sino de gobernador a rey. Tampoco sabemos si el rey le propuso la conversación. Tampoco nos dice la Biblia si Nehemías volvió a ayunar para pedir al Señor dirección. Pero lo que sí nos dice la Biblia es que logra que el rey Artajerjes le dé otro permiso. ¿Y saben algo? Al regresar, las cosas han cambiado. Tanto trabajo y esfuerzo de Nehemías está a punto de perderse.
Piense por un momento en lo que uno siente cuando ha trabajado arduamente en algo y por un descuido, ya sea accidental o voluntario, todo aquello en lo que invertimos nuestro tiempo está a punto de perderse. En el versículo 6 nos va a decir qué encontró Nehemías cuando regresó a Jerusalén. Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén, habla Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén y miren esto. Me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Este texto, al leerlo, me hizo recordar una premisa. ¿Ha escuchado usted esa frase que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta? Nehemías se fue un tiempo de Jerusalén y cuando regresa, todo está nuevamente en desorden. Así que recordemos rápidamente quiénes eran estos dos personajes que se mencionan acá. Eliasib. La Biblia dice que Eliasib era el sumo sacerdote en la época que Nehemías fue gobernador del país. ¿Recuerda usted la diferencia entre un sumo sacerdote, un sacerdote y un levita? El sumo sacerdote era la persona de mayor autoridad espiritual en el pueblo judío. Podía entrar una vez al año al lugar santísimo para ofrecer expiación por sus pecados, los de su familia y los de todo el pueblo. Al entrar a la presencia de Dios, si Dios le otorgaba vida y podía volver a salir, significaba que tendrían un año más de perdón. En el capítulo 3, versículo 1, se nos dice quién era este Eliasib. Dice, entonces el sumo sacerdote Eliasib y sus compañeros los sacerdotes trabajaron en la reconstrucción de la puerta de las ovejas. ¿Quién era Eliasib? El sumo sacerdote. Piense por un momento en el pastor principal de esta iglesia para que tengamos un ejemplo. La Biblia nos está diciendo que ese Eliasib cometió una infracción. Si nos devolvemos un momentico al versículo 7 dice, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. ¿Por qué habrá hecho esto Eliasib? El segundo personaje que mencionan es Tobías. ¿Saben quién era Tobías? Usted lo recuerda muy bien. Era una amonita que odiaba a Dios, que odiaba al templo, que odiaba a los judíos, pero también odiaba a Nehemías. Rápidamente recordemos cómo este Tobías es nombrado varias veces en este libro. ¿Y sabe algo? Siempre es nombrado por lo malo y perverso que es. Versículo 10 del capítulo 2. Pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat el horonita y Tobías el siervo amonita se disgustaron mucho. Versículo 19. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva, pero ¿qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Capítulo 4, versículo 3. Y Tobías el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas, los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Capítulo 6, versículos 1 y 2. Sanbalat, dígale usted fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Tobías, Gesén el árabe y el resto de nuestros enemigos se enteraron de que yo había reconstruido la muralla y de que se habían cerrado las brechas, aunque todavía no se habían puesto las puertas en su sitio. Entonces Sanbalat y Gesén me enviaron este mensaje: tenemos que reunirnos contigo en alguna de las poblaciones del valle de Ono. Miren esto, en realidad lo que planeaban era hacerme daño. Versículo 12 del mismo capítulo. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que se las daba de profeta, porque Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Versículo 14 del capítulo 6. Dios mío,
Está orando Nehemías. Recuerda las intrigas de Sanbalat y Tobías. Recuerda también a la profetisa Noadías y a los otros profetas que quisieron intimidarme. Mira el nivel de desesperación que ya había causado esto en Nehemías. Era un tipo tan malo y tan fastidioso que Nehemías se atrevió a orar así ante Dios. Versículo 17. En aquellos días los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías. Vea pues, daña al pueblo, pero la gente amangualado con Tobías. Versículo 19, dice Nehemías: en mi presencia hablaban bien de mí, pero luego le comunicaban todo lo que yo decía. Tobías, por su parte, trataba de intimidarme con sus cartas. Entonces, ¿quién era Tobías? Un gran enemigo. Ese tipo de enemigos que fastidian la vida. Ese tipo de enemigos que cansan. Ese tipo de enemigos que usted y yo tenemos que ser sabios para seleccionar, porque, querida iglesia, escuche bien esto. Algunas veces nosotros, por querer compartir en amor el mensaje del evangelio, estamos aprobando, autorizando, aplaudiendo y caminando junto a personas que Dios ha dicho jamás serán de mi pueblo. Si usted recuerda, los primeros versículos del capítulo 13 dice que Dios había dicho: ninguna amonita hará parte jamás de mi pueblo, tampoco los moabitas. Queridos hermanos, el evangelio de Dios se ha predicado para que toda la humanidad lo escuche, pero entienda esto: no todo el mundo será salvo. No a todo el mundo Dios está llamando a la salvación, porque aunque el mensaje se predica, la Biblia es clara en decir que hay hijos del reino y hay hijos del diablo. Y usted dirá: y entonces, pastor, ¿no deberíamos predicar para que los hijos del diablo se conviertan? Usted puede predicar, pero acuérdese las palabras del Señor Jesús: no le echen las perlas a los cerdos. No le den lo santo a los que no son santos. Tobías era este tipo de persona. Dios dijo: jamás entrará en mi pueblo. Y Tobías para adentro. Hay gente que es como las cucarachas. Uno con ellos para afuera y las cucarachas para adentro. Tenemos que aprender a ser sabios. Dios quiere que la gente se arrepienta, pero la verdad es que no todo el mundo será salvo. Hay familiares suyos que no serán salvos. Hay gente a la que usted ama profundamente que no serán salvos. Usted puede pelarse las rodillas orando, llorando y clamando, pero si Dios ha dicho que no, no serán salvos. Sin embargo, si usted tiene una promesa de Dios, si usted ha recibido de Dios una promesa en la que Él le indica claramente que su familia sí será salva, usted tendrá que pelarse las rodillas y orar hasta el día que Dios traiga respuesta, porque Dios jamás ignora una oración que está hecha conforme a su voluntad. Jamás la ignora. Hay padres de familia y madres de familia que han pasado años orando por un hijo. Y parece ser que se desgastan y oran, hasta deberían renunciar, pero no lo hacen. ¿Y sabe qué hace? Dios responde en algún momento la oración y los trae a la salvación, porque Dios salva soberanamente. Como si fuera poco todo el mal que Tobías había hecho, ahora va a quedar al descubierto que Eliasib, el sumo sacerdote, ha emparentado con este malo y perverso, y lo peor, le otorgó una de las habitaciones de mayor importancia en el templo. Eliasib, que debería responder por la vida espiritual de él, de su familia y de toda la nación, dijo: Tobías, mira, sé que no le caes muy bien a Nehemías, pero es que él es requeñecoso, él es mal geniado, tiene mal temperamento, tiene mal carácter, pero podríamos emparentar. Y seguramente le entregó una de sus hijas.
Y Eliasib, para quedar bien, le dice además, ¿sabes qué, Tobías? Aunque Nehemías te ha tratado mal, ya él se fue y seguramente no va a volver, porque no te venís a vivir al templo. Y Tobías, ni corto ni perezoso, le dijo, me gusta la idea, así quedamos más cerquita, la muchacha no se separa de ti, no se separa de la mamá. ¿Te molestaría darme un cuarto amplio, digno de una monita? Versículo 4 del capítulo 13. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los almacenes del templo de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, miren esto, y le había acondicionado una habitación grande. Allí se almacenaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, los diezmos del trigo, vino y aceite correspondiente a los levitas, cantores y porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Imagínense, era un lugar tan importante que los diezmos se guardaban ahí. Por eso era tan amplio. Pero no se guardaban para que se perdieran, se guardaban para que los sacerdotes y levitas tuvieran sustento. Y Nehemías va a aclarar, para ese entonces, es decir, cuando se hizo la pomposa fiesta, cuando se sacaron los diezmos de ese lugar privilegiado, no sé si usted sabía que Dios habita donde están los diezmos. ¿Se acuerda Jesús que miraba y se dio cuenta cuando la viuda pobre entregó todo lo que tenía? Él estaba viendo. Cuando usted diezma, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? No solamente lo que usted diezma es bendición. Con lo que usted se queda también se convierte en bendición, porque dice que si se consagra un poco la masa, toda la masa queda consagrada. ¿Sabe qué estaba haciendo Eliasib? Diciendo, bueno, tenemos por poco los diezmos, tenemos por poco las ofrendas, saquemos esto de acá y se lo damos a este pariente nuevo que tenemos. Y Nehemías, que es un hombre recto, no es que se va a lavar las manos. ¿Sabe qué va a decir en el versículo 6? Para ese entonces yo no estaba en Jerusalén. Es como si estuviera diciendo, eso lo hicieron porque se aprovecharon que yo no estaba. Y aclara por qué. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido a ver al rey. Después de algún tiempo, con permiso del rey, regresé a Jerusalén. Y cuando regresa, se encuentra esto. No hay cuarto para guardar los diezmos, las ofrendas, el cereal, el vino. No hay un lugar de tesorería para pagarles a los servidores del templo, pero se encontró con que Tobías estaba posesionado de una parte del santuario del Dios verdadero. ¿Y sabe cómo llama esto Nehemías? Infracción. Dice, regresé a Jerusalén y me enteré de la infracción cometida por Eliasib al proporcionarle a Tobías una habitación en los atrios del templo de Dios. Nehemías está muy molesto. ¿Cómo es posible que el sumo sacerdote Eliasib, que ha visto la persecución tan intensa y perversa de Tobías hacia Dios, hacia Jerusalén, hacia los judíos y hacia Nehemías, no solo emparentado con este malvado, sino que le otorga un sitio especial, amplio y cómodo en el templo de Dios? Querido hermano, ten cuidado. Cuando tu enemigo no puede contra ti, entonces querrá emparentar contigo para debilitar tu comunión con Dios. Sé sabio. Hay gente que Dios no llamó para que sean tu familia. Ten cuidado con ese muchacho que no te gusta para tu hija. Si tú tienes razones porque ves que es un hombre perverso y malvado, en algún momento él va a tratar de disfrazarse de cristiano y te va a empezar a acompañar al culto y te va a recibir la Biblia y va a decir que viene al culto cada vez que tú vienes y que va a ser devocional. Ten cuidado. Si Dios no lo llamó a la salvación, como ese hombre no logró llevarse a tu hija o a tu hijo en rebeldía, o esa mujer en rebeldía a tu hijo no se lo logró llevar, entonces querrá emparentar contigo. No seamos más necios. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Saben qué hizo Nehemías cuando llegó? Versículo 8 y 9. Esto me disgustó tanto que hice sacar de la habitación todos los cachivaches de Tobías. Pues, ¿cómo dice la Biblia?
Observe que Nehemías no llegó allá diciendo: ve, Tobías, me gustaría hablar una cosita contigo. ¿Me haces el favor? Y en 3 días me desocupas esta habitación. Hizo desocupar la habitación y sacó los cachivaches. Versículo 9. Luego ordené que purificaran las habitaciones y volvieran a colocar allí los utensilios sagrados del templo de Dios, las ofrendas y el incienso. Ten cuidado. Cuando tu enemigo no puede contra ti, entonces querrá emparentar contigo para debilitar tu comunión con Dios. No, pastor, esa muchacha no es cristiana, pero es tan fiel, es tan buena persona. Yo estoy muy contento que mi hijo esté de novio con ella. No seas necio. Nehemías no era un hombre de titubeos. Él sentía celo por Dios y por la obra de Dios. Y aunque sus actos lo hicieran ver como alguien impulsivo, sin clase y sin misericordia, el celo por Dios y por su obra era mayor que cualquier gesto hipócrita de amabilidad o de comprensión. Hermanos, hay momentos en los que no cabe la amabilidad. Hay cosas que hay que hacer con certeza por una razón. El celo por Dios y por su obra no admite ambigüedades ni tibiezas. Te portaste tan grosero con esas personas y ¿qué querías? ¿Que los abrazara? ¿Qué querías? ¿Que les lavara los pies? Ay, no, pastor, usted algunas veces es muy rudo. Usted algunas veces, pastor, es muy duro. Usted se parece a Nehemías porque usted, cuando no le gustó una cosa, va sacando los cachivaches de la gente. Es el celo por Dios y por su obra. Esto nos hace recordar muy bien la acción del Señor Jesús cuando, al llegar al templo, observó que también el lugar de adoración de los gentiles temerosos de Dios había sido convertido por los dirigentes judíos en una plaza de mercado. Capítulo 2, versículos 13 y siguientes de San Juan. Cuando se aproximaba la Pascua a los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Y miren lo que hace el Señor Jesús. Si le parece poco o si le parece deplorable lo que hizo Nehemías, si a usted Nehemías le parece muy mal geniado, sin poca clase, sin amabilidad, sin comprensión, miren lo que hace el Señor Jesús. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me consumirá. Eso está en el Salmo 69, versículo 9. Pastor, ¿quieres decir algo? Regálenme un micrófono para el pastor. No, porque estamos en grabación. Ven, por favor. Rápido. Ven, pasa acá un momento, por favor. Le iba a pedir el favor al pastor que hiciera una precisión. El templo del que él está hablando, de Nehemías, no es distinto al templo donde el Señor estaba en ese momento impartiendo esa orden tan contundente de desalojar todo lo que no era sagrado. Entonces, es el mismo templo. El hecho de que sean distintos tiempos, el templo sigue siendo el mismo. ¿Por qué hizo Dios o por qué hizo Jesús este acto? Porque debía cumplirse lo que dice el Salmo 69. El celo por tu casa me consumirá. Y aquí deberíamos reflexionar, hermanos. Nosotros sí sentimos celo por Dios y por su obra. Gracias por esos que están diciendo amén. Pero reflexionémoslo seriamente. ¿O será que vamos a caer nosotros también en las tinieblas que el mundo está cayendo, al aplaudir y aceptar lo que Dios detesta? Hermanos, por favor, el mensaje del reino de Dios no es el mensaje del sentimentalismo que, basado o escudándose en el mensaje del amor, acepta todo lo que Dios detesta. Hoy nos quieren obligar a creer que se puede ser LGBTI y a la misma vez cristiano y cantante de alabanza en la iglesia.
Hoy nos quieren hacer creer que un pastor puede tener una o dos esposas o varias y divorciarse cuantas veces quiera y seguir haciendo la obra de Dios como si nada hubiera pasado. Hoy nos quieren hacer creer que son lo mismo los hijos que están en el mundo a los hijos que están en la iglesia. No son lo mismo. Hoy nos quieren hacer creer que debemos aceptar la brujería y la hechicería como una forma de culto a Dios y que por medio del ocultismo también podemos encontrar en Dios sabiduría. Hermanos, eso no es así. Hoy nos quieren hacer creer que es lo mismo adorar a una estatua a la que se le dice santo y orar a Dios en el Espíritu. No es lo mismo. Hoy nos quieren hacer creer que el cristianismo es una religión más, así como la fue el budismo o lo es el budismo, el chamanismo y cuanto cosa demoníaca hay en el mundo. No es así. El celo por Dios nos debe llevar a nosotros a fijar pautas que en nuestra casa se conviertan en el temor y en los mandamientos de temor al Señor. Si en tu colegio o en el colegio donde tus hijos están estudiando, les dicen a ellos, no, tienes que abrazar a los LGBTI y tienes que aceptar todo. Hermano, si usted acepta que su hijo acepte esa mentira, usted ha perdido el celo por Dios y por su obra. No es lo mismo. El apóstol Pablo, hablando de su labor como pastor de los creyentes, dice lo siguiente, 2 Corintios capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice Pablo, ojalá me aguanten unas cuantas tonterías. Insiste, sí, aguántenmelas. Y ahora va a hablar del celo que siente él como pastor por la iglesia. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Dios. Quiero hacer un comercial. Quiero hablar el próximo miércoles acerca de la injusticia de los creyentes con su pastor cuando no aceptan la palabra. ¿Sabe qué nos está pasando hoy en las iglesias, queridos hermanos? Los creyentes aceptan lo que el pastor dice si suena bueno, pero si suena a corrección o contrario a lo que el creyente cree, el creyente está abriendo la puerta para irse y no volver nunca más. Hoy hay creyentes que no se están discipulando con la palabra que Dios le ha dado a su pastor. Les encanta escuchar predicaciones de otros. Y escuchar predicaciones de otros es como cuando uno va a un restaurante. Mira la carta y escoge porque algo le gusta o porque el precio es económico. Pero en la casa uno tiene que comerse lo que es nutritivo. En la calle uno escoge carne asada. En la casa sabe que tiene que tomar sopita, comer legumbres y fruta. No se convierta en alguien que va seleccionando, porque va a terminar escogiendo usted aquello que le va a enfermar. Mientras que cuando usted escucha la palabra de su pastor, así su pastor sea duro, así su pastor sea cantaletoso, mal geniado, de un temperamento fuerte, entienda esto, su pastor siente celo por usted, porque desea presentarlo como una virgen pura delante del Señor. No se puede ser un discípulo verdadero de Jesús si no se siente el celo por Dios y por su obra. No puedes ser un buen padre de familia si no educas a tus hijos con celo por Dios y por su obra. No puedes ser una buena madre si tu tibieza y liviandad acepta que tus hijos vivan sin temor de Dios y sin celo por Dios y por su obra. Usted, mamá, que acepta ponerse de acuerdo con sus hijos cuando ellos le dicen, mamá, por favor no le cuente a mi papá. Si usted acepta lo que su hijo le está proponiendo, usted ha perdido el celo por Dios y por su obra. No serás un buen esposo y no serás una buena esposa si tus celos se centran en inventos de tu mente, en complejos y traumas de relaciones traumáticas y si no desarrollas el celo por Dios y por su obra.
Una cosa es el celo por Dios y por su obra, y otra cosa son los celos de la carne. Mis padres me educaron con temor de Dios, pero también con celo por Dios y por su obra. Esto hizo que ellos tomaran decisiones fuertes que parecían ir en contra de los derechos del niño o las igualdades de los miembros de la familia. ¿Sabe algo? En mi casa se sabía cuál era la silla en la que mi papá se sentaba en el comedor. Y si por alguna razón yo cometía la ligereza de sentarme ahí, mi mamá decía, tú tienes tu puesto. Hoy la psicología moderna está diciendo, no, todos somos iguales en casa. No es cierto. No es cierto. Los niños necesitan reconocer autoridad para que empiecen a sentir celo por Dios y por su obra. Mamá, yo no quiero la comida que me diste a mí, dame la que le diste a mi papá. Y el papá, ay, pobrecito, venga, cómase. No. Mi mamá me decía, te sientas en tu puesto, te comes lo que está en tu plato. Y cuando me veía con ganas de robarme algo de la nevera, hey, ven acá, ya te serví. Y lo que hay ahí no es solo para ti, es para que todos lo podamos compartir. Así que me formó para la vida. Y al formarme para la vida, primero pienso en si los demás tienen o no. Hace poco estábamos trabajando acá y la pastora nos mandó el almuerzo a los que estábamos acá. Y llegó una persona que hace mucho tiempo no veíamos. Y cierto que es incómodo cuando uno va a comer y justo en ese momento llegó otra persona y uno dice, ¿qué hago? ¿Lo saludo formal? ¿Será que se va a ir? Si Claudia, mi hermana, estuviera ese día acá, hubiera orado así. Pan del cielo, divino sustento. ¿Qué haces allá afuera? Ven para acá adentro. Pero también hubiera orado de la otra manera, recuérdame. Bendecid y bendigamos, que no lleguen más de los que estamos. Y si llegan a aparecer, tú, Señor, con tu gran poder, quítales las ganas de comer. Pero yo no oro así que serví el almuerzo del pastor, serví el almuerzo de la hermana Marianita y vi lo que quedaba y le dije a él, ¿te gustaría acompañarnos a comer? Bueno, ante tanta insistencia. Eso no es un principio de ahora, ese es un principio de casa. Comparte, piensa en los demás. Buen negocio es la generosidad. Oye, qué bueno que lo dijiste, porque tengo que terminar la historia. Ese día hubo doble almuerzo, ahora lo recuerdo. Ellos fueron claros en prohibirme amistades. Me dijeron, no se me junta con estos niños. Me influenciaron altamente en cómo no tener relaciones sentimentales que eran impropias y peligrosas. Me encantaba Carolina, la hija del tendero del barrio de Don Valentín. Yo la veía, yo tenía como 7 años y yo veía a Carolina y yo decía, Me llamaron un día y me dijeron, gloria a Dios, qué alegría que te gustan las mujeres. Qué alegría, y me lo dijeron con tanta sinceridad. Pero busca mujeres que teman al Señor. Y por un tiempo se me convirtió en una lucha porque me tocó la época en que íbamos a la iglesia y todas estaban de falda larga y con la cara lavada. Y entonces en esa época llegamos temprano a orar antes de tocar los instrumentos y yo no oraba, qué pena lo que voy a decir. Yo no oraba, Señor, bendíceme, úngeme. ¿Saben qué oraba yo? Ay, Señor, no, que no esté en esta iglesia, Señor, que no esté en esta iglesia. Y yo me paraba a tocar y yo las veía y yo decía, ay, no, por Dios, Señor, aquí no está. Enséñele a sus hijos que hay relaciones sentimentales que por más que duelan en el corazón, no convienen ante Dios.
son impropias, son peligrosas. Inclusive me alertaron con uno que otro grito y disciplina severa, quienes no podían entrar ni en mi casa ni en mi vida. A mi casa no iba cualquiera. Tenía que pasar un proceso de selección desde niño. Mamá me decía, aquí no me trae ese jovencito, usted aquí no me trae esa niña. Algunos dirán, qué fanatismo, qué falta de delicadeza, qué tiranía, qué dictadura familiar. Pero no era otra cosa más que el celo por Dios y por su obra. Gloria a Dios. La mala decisión de Eliasib, el sumo sacerdote, de emparentarse con Tobías, trajo unas terribles consecuencias. ¿Sabe qué consecuencias trajo que Eliasib le entregara una de sus hijas a Tobías? Mire, la gente no volvió ni a diezmar ni a ofrendar. ¿Qué dijo la gente? No, pero ¿cómo así? Hemos hecho un pacto con Dios, hemos estado adorando a Dios y ahora Eliasib mire lo que hace. Cuando la gente traía los diezmos y las ofrendas y las entraban a ese cuarto especial, la gente sentía un regocijo. Permítame le digo, usted no siente mucha alegría cuando se acerca al alfolí y usted, hay algo. Los que están haciendo transacción, usted no siente una alegría muy grande cuando le da enviar. Pero cuando la gente vio que ese alfolí había sido destinado para otra cosa, la gente dijo, no, yo no quiero diezmar, yo no voy a ofrendar. No volvieron a diezmar ni ofrendar. Por lo anterior, pues no hubo con qué pagarles a los levitas y cantores. Si no había diezmos, ¿con qué les pagábamos? Y como no había con qué pagarles, los levitas y cantantes tuvieron que irse a buscar trabajo y abandonaron el servicio a Dios. Versículo 10. También me enteré de que a los levitas no les habían entregado sus porciones y de que los levitas y cantores encargados del servicio habían regresado a sus campos. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué es tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. La gente además no volvió a dedicar el día de culto a Dios. Y saben, esto es horrible, pero lo entiendo en parte. Si uno ve que su pastor es un inmoral y un pecador, ¿con qué ganas va a llegar uno al templo a adorar a Dios? ¿Qué dice uno? No volvamos. Pues no hay dónde. La gente no volvió a adorar a Dios. Pero no solo no volvieron a adorar a Dios, sino que empezaron a usar ese día que era de culto a Dios para hacer sus labores. Versículo 15. Durante aquellos días vi en Judá que en sábado algunos exprimían uvas y otros acarreaban a lomo de mula manojos de trigo, vino, uvas, higos y toda clase de cargas que llevaban a Jerusalén. Los reprendí entonces por vender sus víveres en ese día. También los tirios que vivían en Jerusalén traían a la ciudad pescado y otras mercancías y las vendían a los judíos en sábado. Así que censuré la actitud de los nobles de Judá y les dije, ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Hermano, cuando uno no le dedica el día del Señor a rendir culto a Él, viene desgracia de parte de Dios. Ya no hablemos más con tibiezas. Si el domingo lo hemos dedicado como día del Señor, porque ese día resucitó el Señor, debe ser exclusivamente para rendir culto a Dios. Ese día no es para piscina, ese día no es para paseos. Muchas de sus desgracias vienen porque usted no se ha tomado en serio el rendir culto a Dios. Pero miren cómo va a trascender el pecado del sumo sacerdote en la gente. La gente empezó a casarse en yugo desigual. Pues si Eliasib le entregó a ese perverso de Tobías su hija, pues eso no está tan mal. Versículo 23, en aquellos días también me di cuenta de que algunos judíos se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab, mujeres paganas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos, miren esto, y no sabían hablar la lengua de los judíos. Cuando una persona cristiana se casa con un inconverso, sus hijos jamás aprenderán el lenguaje espiritual, pero sí aprenderán el lenguaje pagano.
Esa es una regla bíblica. Jamás aprenderán lo espiritual. Entonces los reprendí. Miren este Nehemías, qué tan necesario hoy en nuestros días. Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé y hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. No, pastor, es que él ya está muy grande, yo ya no puedo hacer nada. No seas mediocre, no me hagas hacerlo en Nehemías, que te cojo a ti también de los pelos y te doy puños en la cara. Entendé que vos como padre de familia tenés que influenciar a tu hijo. Algunos dirán, no, ya tiene edad. Que no, hombre, que no. Que tus hijos serán tuyos por siempre y tendrás que responder ante Dios por ellos. Entendelo por fin. Y dice el versículo 26, Nehemías, ¿acaso no fue ese el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Miren esto, Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. ¿Será que también de ustedes se dirá que cometieron el gran pecado de ofender a nuestro Dios casándose con mujeres extranjeras? Hermanos, un solo pecado del líder espiritual y ante la ausencia de Nehemías muestra que todo el país se desvió nuevamente de hacer la voluntad del Señor. Recuerde la frase, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Nehemías había trabajado durante 12 años, tuvo que regresar al palacio del rey. Un descuidito y mire todo lo malo que ya habían hecho. Se me acabó el tiempo y tengo que decir 4 cosas muy importantes. Vamos a la carrera. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio todo esto? Primero, oración y autoridad. Así que reprendí a los jefes y les dije, ¿por qué está tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí en sus puestos. Todo Judá trajo a los almacenes la 10ª parte del trigo, del vino y del aceite. Puse a cargo de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita Pedaías. Como ayudante de ellos nombré a Hanán, hijo de Zacur y nieto de Matanías. Todos ellos eran dignos de confianza y se encargarían de distribuir las porciones entre sus compañeros. Así que está diciendo, Eliasib no es digno de confianza, y nombró a otros. Versículo 14, oró. ¿Y sabe cómo oró Nehemías? Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme. No olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto. Papá y mamá, cuando usted tenga que tomar decisiones firmes en su casa, párese firme y tome la autoridad del Espíritu y ponga cosas en orden. Y después no empiece con esos mimitos y babucheos de, mi amor, yo lo estoy haciendo por tu bien, me siento un poco mal. Nada de eso. ¿Sabe qué va a hacer? Váyase a orar ante Dios. Y dígale, Señor, mire lo que hice. Acuérdese de mí, Señor. Favorézcame. No olvides lo que estoy haciendo por el templo de mi Dios y por su culto. Segundo, oración y confrontación. Versículo 19. Entonces ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no las abrieran hasta después de ese día. Asimismo, puse a algunos de mis servidores en las puertas para que no dejaran entrar ninguna carga en sábado. 1 o 2 veces los comerciantes y los vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén. Así que les advertí, no se queden junto a la muralla. Si vuelven a hacerlo, los apresaré. Desde entonces no volvieron a aparecerse más en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y que fueran a hacer guardia en las puertas para que el sábado fuera respetado. Y vuelve y ora. Recuerda esto, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. Como ustedes me dieron tiempo, les voy a contar una cosa. Una vez, estando trabajando yo en un banco,
Una compañera mía me presentó a una prima suya, pero dizque toda inocente, que porque ella tenía que venir a hacer una vuelta a la cuarta brigada, que porque el esposo era militar, entonces que si en algún momento podía pasar a saludar ahí y esperar. Y yo le dije que bien, la verdad, ni me gustó, perdónenme esto, no era fea, tenía la cara desordenada, para decirlo de otra manera. Pero cuando esa señora fue a la casa y tocó, a la pastora no le gustó, ni 5 le gustó. Yo no sé si ella volvió, la señora, tal vez volvió como en otras 2 o 3 oportunidades. Y sabe que hizo un día la pastora, oíste, vení. Y esa muchacha que, no, esa es prima de una compañera de la oficina. Ah, sí, listo, muy bien. Llamó a mi compañera de la oficina. Gloria, hablas con la mamá de Nicolás, haceme un favor. Tú no me vas a desviar a mi hijo, ni me le vas a meter a nadie por los ojos, mucho menos mujeres casadas. Respetáseme el favor. ¡Pum! Colgó el teléfono. ¿Listo? Yo estaba inocente del asunto. Yo empecé a notar que Gloria estaba seria, hasta que un día no se aguantó y me dijo, ¿a usted le parece muy bonito que un tipo como está de grande y que la mamá me esté llamando a decirle que no le presente amigas? Y yo, ¿cómo? Gloria, no lo sabía, qué pena. Oíste, ma, la llamé, ma, ¿vos hiciste? Sí, y no me pesa. Ma, pero eso no está bien. Y póngala como quiera, porque para usted también hay. Confronte las cosas. Ella está defendiendo lo suyo. ¿Y sabe qué hizo Nehemías? Nehemías no fue, ay muchachos, qué pena yo cerrarles las puertas, qué pena no dejarlos trabajar. No, recuerda, Dios mío, y conforme a tu gran amor, ten compasión de mí. 3, oración y separación. Versículo 28 y 29. A uno de los hijos de Joyadá, hijo del sumo sacerdote Eliasib, lo eché de mi lado, porque era yerno de Sanballat el horonita, o sea, de otro. Es que eran muy tercos de verdad. ¿Sabes qué? No quiero volver a andar con vos. Hay gente a la que uno le tiene que decir, ven, no me volvás a llamar, ni me volvás a escribir, ni vengas. Hay gente a la que hay que sacar de la vida de uno. Y Nehemías vuelve y ora. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. (29), por favor, amigo. Recuerda esto, Dios mío, en perjuicio de los que profanaron el sacerdocio y el pacto de los sacerdotes y de los levitas. 4, y vamos alegrándonos que ya vamos a acabar. Todo un año estudiando Nehemías. Oración y orden. Oración y orden. No puedes orar creyendo que Dios va a solucionar todo. Él lo puede. Pero debes orar entendiendo que hay cosas que tú debes ordenar. Eres tú quien debe hacerlo. Eres tú quien debe ponerle punto final a ciertas cosas. Hay una frase por ahí chévere: no le pongas puntos suspensivos a lo que Dios le puso punto final. Oración y orden, versículo 30 y 31. Yo los purifiqué de todo lo extranjero. Abra su Biblia, por favor. Vamos a terminar esto en victoria, así que por favor, pilas, ¿qué está pasando allá? Oración y orden. Oración y orden, porque he trabajado muy duro en esto. Oración y orden. Yo los purifiqué, dice Nehemías. Y resulta que Nehemías no era sacerdote. Él no era sacerdote. No espere que el pastor haga lo que usted tiene que hacer en casa. Hágalo usted. Yo los purifiqué de todo lo extranjero y asigné a los sacerdotes y levitas sus respectivas tareas. También organicé la ofrenda de la leña en las fechas establecidas y la entrega de las primicias. ¿Y saben qué hizo? Volvió a orar. Acuérdate de mí, Dios mío, y favoréceme. Hemos llegado al final de este estudio del libro de Nehemías. Es mi oración que usted haya sido levantado en la fe, restaurado,
confrontado, amonestado, exhortado, pero también vivificado en el Espíritu Santo de Dios. Ruego a Dios que esta serie de mensajes se conviertan en inspiración para ustedes, pero también para la iglesia de Dios en todo el mundo. Que muchos pastores lo escuchen o lo lean y que ellos junto a sus congregaciones sean animados en la vida de fe. Durante toda la historia, Nehemías hizo más de 10 oraciones, pero además quiero recordarle, usted y yo tenemos a alguien que ora todos los días por nosotros. Y ese alguien se llama Jesús de Nazaret, que dice la Biblia que está sentado en el lugar de honor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que mientras Jesús está sentado en el lugar de honor, todos los días intercede por nosotros. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.